Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Esta noche me dirijo a ustedes con el privilegio que Dios me permite tener de serles de bendición, primeramente Él, en este audio de apoyo para el siguiente tema de este próximo sábado, si Dios nos regala más vida, el cual será que haya justicia ya. Vamos a meditar en el libro de Amós, capítulo 5, versículos del 21 al 25. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la manera siguiente: abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Amén. Como primer punto, un campesino en la gran ciudad, pero antes, a manera de introducción, la guía nos dice de que dialoguemos con los jóvenes, que preguntemos qué entienden por justicia y qué entienden por juicio, ¿verdad? Dios, el Señor, está dando juicio no solo a Israel, sino que también a naciones enemigas de Israel. Vamos a meditar en eso, en el primer punto. Un campesino en la gran ciudad. Amós, un varón de Dios, humildemente, no vanagloriándose de nada, era un campesino, obedeció el llamado de Dios, y Dios le dio palabra para que fuese y dijera estas cosas al pueblo de Israel, principalmente contra el juicio de Israel. Israel estaba pasando por una buena posición económica. Israel se creía grande. Israel, los ciudadanos de Israel, el pueblo escogido de Dios, había desviado su vista de Dios y les había puesto en las riquezas. Tenía poder económico, humillaba a sus esclavos, etcétera, veía de menos a las personas. Amós, siendo un campesino, usó la sabiduría de Dios y pudo quizás percibir de que no le iban a hacer mucho caso por su posición económica, ¿verdad? Como no era un gran funcionario, como no era un gran abogado, como no era un principal, etcétera. Era un campesino, pero traía un mensaje de Dios. Nosotros somos jóvenes, pero también traemos un mensaje de Dios para las demás personas. Así que Amós usó la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasó? Israel, él empezó desde el versículo 1, nos relata lo que Amós traía. Y Amós empezó a hablar acerca de los juicios, no solo de Israel, sino que de las demás naciones. Y la guía en este punto nos trae muchas citas de apoyo, en los cuales se mencionan los diferentes juicios, los cuales están todos, más que todo, la mayoría, en el capítulo 1. Todos en el capítulo 1, la mayoría. Entonces, como también traía juicio para las naciones enemigas de Israel, Amós captó la atención del pueblo de Israel mediante el juicio contra las naciones enemigas, porque como eran enemigos, muchas personas se alegran del juicio que les viene a sus enemigos y se alegran del mal de las personas que les han hecho daño, que les han hecho agravio. Entonces a Israel probablemente se estaba alegrando de que Amós estaba trayendo palabra de Dios, y ahí sí la estaban tomando como palabra de Dios al pueblo acerca del juicio de las demás naciones. Y la palabra de Dios, no vamos a leer todo, no los vamos a leer porque es mucho, pero ahí en la guía dice un pequeño resumen acerca de los juicios. ¿Por qué?
Y dice que Damasco por invadir territorios ajenos, Filistea por comerciar con esclavos, Fenicia por su falta de fraternidad, y etcétera. Así va mencionando las diferentes faltas. Entonces así empezamos. Y empezó a declarar esto: juicio contra esta nación, juicio contra la otra. Y quizás ahí el pueblo de Israel estaba así: fuego, que ardan, está bien, excelente, Dios es grande, Dios es fiel, y etcétera. Pero llegó el tiempo también de Israel. ¿Por qué? Porque Dios habla a sus hijos cuando se están perdiendo. Entonces, así como una comparación que yo les puedo quizás decir que el Señor me da, como las personas que quizás tengan complejo de perfecto en la congregación, y quizás dicen: a mí el Señor me hablas, pero solo para fortalecerme, solo para bendecirme, porque yo, aquí hay santidad, aquí hay rectitud, a mi exhortación de pastor, nada. Como la persona que pueda estar quizás en la congregación y el pastor ahí está, y el Señor está hablando a la congregación por medio de él, y el pastor empieza a exhortar, y esta persona puede decir: oí X, oí Levi, oí Melvin, oí Walter, oí Adi, oí Katy, oí Jaime, a vos te está hablando el Señor, viera, afina tus pasos, etcétera. Y el Señor ahí está captando la atención de los demás. Y está captando la atención de esa misma persona. Y la persona está bien clavada escuchando la exhortación que les cae a los demás. Y de la nada le llega su turno. Y el Señor le habla. Y también le exhorta. Entonces quizás la persona se queda bien apenada, ¿verdad? O apenada o no acepta la exhortación como palabra de Dios. Así como vemos que Israel hizo. Más adelante dice la palabra del Señor, a partir del versículo 4, dice: aunque castigado, Israel no aprende. Y empieza a narrar la palabra de Dios, que aunque muchas cosas pasen, en un simple resumen, el Señor les está recordando todo lo que les ha acontecido ya, y aún así Israel no comprende. Muy bien, entonces Israel no hizo caso. Israel no hizo caso. ¿Qué pasó? Tomaron la palabra de Dios como palabra de hombres. Muchos jóvenes hacen eso en día de hoy. Muchos jóvenes piensan que uno se para a predicar la palabra de Dios, a tirar indirectas con la palabra, y hay jóvenes que probablemente hemos tenido casos y dicen: Levi ya sabe lo que yo estoy pasando y a mí me la está tirando. Un gran cobarde, porque no me lo dice de cara a cara, y no que las cosas de Dios viene a usar. No hay que hacer lo mismo que hizo Israel, sino que hay que tomar la palabra de Dios como palabra de Dios. Como palabra de Dios, simple y sencillamente, como palabra de Dios, no como palabras de hombre. Muy bien, vamos a ver qué es lo que hacía Israel. ¿Por qué era condenado Israel? O sea, ¿por qué había juicio para Israel? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Amós, a partir del versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Muy bien. Israel estaba apartado de Dios. Israel hacía cosas que no agradaban a Dios. Israel estaba simple y sencillamente cegado por la riqueza también. ¿Qué es lo que pasaba?
Israel se creía demasiado. Israel, por tener riquezas, pensaban que tenían poder y la potestad de tratar a los demás como ellos se les diese la gana. Y en forma de burla, dice su palabra. En forma de burla, o sea, es una completa decepción, es una completa aberración, abominación, un trato indigno a las personas como seres humanos. Y decía que vendían por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Un par de zapatos. Simbolizaba lo que para ellos valían. Para ellos valían esas personas. Entonces, Dios les está llamando. Y les está llamando a juicio por su falta de coherencia. No podemos estar en comunión con Dios si no tratamos bien a nuestro prójimo, si maltratamos a nuestro semejante con una posición inferior a la de nosotros como creación de Dios. No podemos estar en comunión con el Señor, porque dice la palabra que principalmente la ley se resume en dos cosas: amar al Señor con todo, para resumir, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esto es, y si quebrantamos esto, quebrantamos el resumen de toda la ley. Entonces, no estamos haciendo nada bien. Amar a nuestro prójimo es la solución. Y hay que decírselo al joven. No porque nosotros vayamos a la reunión, no porque nosotros inclusive seamos líderes, significa que somos inferiores o superiores a ellos. No significa nada. Somos iguales. Somos iguales, podríamos decirlo, ante el Señor. Somos su creación. Merecemos lo mismo, porque nadie está a salvo. Nadie se salva. Todos somos pecadores. La diferencia es que nosotros tenemos a Cristo. Pero ¿cómo vamos a hacer la diferencia? Vamos a predicarle a los jóvenes que no lo tienen de Cristo. A eso. No a vanagloriarnos y a decirnos: yo soy de la reunión, yo voy a la célula, yo soy mejor que vos, yo soy líder, yo soy lideresa, soy mejor que todos ustedes. No. Israel se creía mucho por las riquezas. Tenemos que decirle a los jóvenes que no se crean mucho, tampoco porque van a la reunión o van a la iglesia o etcétera. Siguiente punto: de la religión inútil hacia el derecho y la justicia. Versículos 21 al 24, nuevamente. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almohadillas de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. A final de cuentas, el Señor está haciendo justicia. El Señor va a hacer justicia. Tenemos que decirles a los jóvenes que nosotros tenemos que hacer justicia, pero con la sabiduría del Señor. Dar un trato justo a las demás personas, no creernos más que ellas. Depende de la manera que nos traten a nosotros, tenemos que hacer justicia de la siguiente manera. La Biblia dice que el Señor pelea nuestras batallas, El Señor las pelea. Pero muchas veces nosotros no nos metemos esa verdad en la cabeza. Y nosotros ahí queremos andar peleando por nosotros mismos y decir: a mí nadie me humilla, porque aquí templo y morada del Espíritu Santo, sacerdocio santo, nación santa, aquí nadie viene a humillar a nadie porque Dios está conmigo. No. Simple y sencillamente tenemos que dejarle las cosas al Señor y decirle al jovencita, si alguien te ofende, tú simple y sencillamente honra y glorifica a Dios y dejarle las cosas a Él, que Él haga justicia, que el Señor haga justicia por nosotros. Esa es la manera como el Señor va a hacer justicia por nosotros, como el Señor nos va a defender a nosotros, así como defendía a las personas afectadas por todo lo que Israel hacía y menospreciaba. Entonces, pero ¿cómo en realidad nosotros vamos a hacer justicia? Pensando como el Señor,
pensando como una mente de Cristo, respetando la verdad y el resumen de la ley. En la parte de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer esa justicia? Simple y sencillamente teniendo a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de Él viene todo lo bueno. Nosotros no podemos pensar algo bueno sin Él. No podemos pensar amar a alguien, amar a alguna persona como a nosotros mismos, sin tenerlo a Él primero en nuestro corazón. Tenemos que invitar al joven a que reciba al Señor, a que entre en cuentas con el Señor para recibir estos beneficios, para que el Señor pelee por sus batallas, para que sea el Señor llenándolo de amor, ayudándolo a que Él transmita justicia y derecho a los demás. Digámosle al joven que respete el derecho de los demás. Todos tenemos derechos, todos merecemos justicia, merecemos equidad. Tenemos que darlo como hijos de Dios. Cristianos no somos mejores o peores que católicos. Al final de cuentas todos somos pecadores. Vamos a demostrar que quizás somos mejores, pero ayudándoles, no vanagloriándonos. Así que hay que decírselo al joven, todos tenemos derechos. Los niños tienen derechos, los animales tienen derechos. Hasta eso está saliendo ahora. Entonces tenemos que respetar el derecho de los demás. Tenemos que hacer justicia verdaderamente nosotros. Tenemos que practicar justicia hacia los demás. No creernos tanto. Tenemos que invitar al joven a que acepte a Cristo en su corazón, a que se ponga cuentas con Él y que sea el Señor con Él, tomando el control de su vida, haciendo justicia en su vida y que el Señor le ayude a practicar justicia con los demás.